Hola, hola Tauro, te saluda Manuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Tauro. Recuerda Tauro que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal. Ten en cuenta Tauro que es una lectura general y puede que resuene o no resuene contigo. Vamos entonces a revolver las cartas para ver ese consejo, esa predicción que el tarot tenga para ustedes. Te pido entonces que conectes con esa energía positiva y vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen, nos guíen y nos orienten en esta lectura. Ok, Tauro, vamos entonces a ver en el pasado más reciente y en la situación presente que nos indica el tarot. Mira, Tauro, que en esta primera carta, el 10 de copas, nos habla de alguien que quiere volver a estar contigo, habla de alguien que quiere volver a tu lado y sentir esa paz, esa alegría, esa felicidad que siente al estar contigo. Esta carta del 10 de copas nos habla o nos representa que tal vez los sueños personales o familiares se te hagan realidad. Esta carta del 10 de copas nos habla de los logros positivos y la estabilidad emocional que están frente a ti. En cuanto a la situación presente, observamos Tauro con estas cartas del 4 de espadas, nos marca que esta persona ha estado como en esa tregua, en ese descanso para meditar. Ha estado como tomando su tiempo para poner en orden sus pensamientos, sus ideas. Esta persona como que se ha tomado su tiempo para analizar lo que realmente quiere. Y observa con esta carta del 4 de copas que es una carta que nos indica que esta persona necesita evaluar algunas áreas de su vida con las que yo diría que no está conforme, con las que siente cierto grado de inconformidad. Nos marca que esta persona está como dándole vueltas a las oportunidades que tiene y esta persona es como que siente algo de apatía, de disgusto o de decepción por algo o por alguna situación. Y yo diría que podría ser porque alguien le contó algo a él o a ella o creyó ver algo que no era real. Esta persona era realmente feliz a tu lado, Tauro, porque eso es lo que nos marca esta primera carta, la carta del 10 de copas, que nos habla de que esta persona quiere recuperar ese todo que tenía contigo, pero esas confusiones, esas dudas, la han tenido como alejado o alejada de ti durante mucho tiempo. Vamos a ver entonces en ese futuro cercano o futuro inmediato que nos indican el tarot. Mira, Tauro, que en ese futuro inmediato observamos claramente con esta carta de la luna y junto a la carta del ermitaño, observamos que estas cartas nos marcan que esta persona ha tenido una etapa de introspección, de reflexión a nivel interior. La luna nos habla de esos sentimientos de desconfianza, nos habla de inseguridades, de miedos, nos habla de una situación emocional sensible, que incluso con el ermitaño nos refiere al hecho de que esta persona reflexiona acerca del pasado contigo y por eso dejó de comunicarse debido, debido yo diría a ese momento de introspección y de reflexión que como te digo nos marca la carta del ermitaño. Pero con esta carta del caballero de bastos nos indica que esta persona va a avanzar hacia ti, marca que puede llegar de improviso. Yo creo por la energía que siento en esta tirada que esta persona en este tiempo ha podido ver la realidad. Esta persona anteriormente estaba como convencida de que de pronto tú andabas con alguien más o pensaba mucho en algo que alguien más le pudo haber comentado o le pudo haber contado, pero esta persona ha podido darse cuenta de que esto que pensaba o esto que le han dicho no es verdad, no es la realidad. Y lo ha visto con sus propios ojos, diría yo, y ahora mismo está planteándose la idea de avanzar, ya que se siente inconforme con la situación como está. Vamos a ver entonces en estas cartas finales que nos indica el tarot.
Ok, Tauro, fíjate que lo que te acabo de decir lo podemos interpretar acá con la carta del mundo, que es una carta que nos habla de esa realización, ese cambio definitivo en la situación, ese éxito, ese éxito resultado de ese esfuerzo porque la situación mejore. Y junto al 4 de oros nos hablan de la presencia de ese equilibrio elemental que se pretende en esta situación, en esta relación. Y al observar la carta del diablo, junto con la carta del 2 de espadas, son cartas que nos indican que esta persona está realmente triste y ha sufrido mucho pensando incluso que no solo estabas con otra persona, sino que por ahí también compartías intimidad con esa persona y pues obviamente esta situación la aflige. Y es precisamente eso lo que ha llevado a esta persona a encontrarse en una encrucijada marcada por este 2 de espadas, que nos dice o que nos marca que ahora mismo esta persona se debate entre lo que le dice su mente y lo que le dice su corazón. La carta del 2 de espadas nos habla de estar en medio de ese dilema sin tener un resultado claro. Y fíjate que lo que realmente desea esta persona es volver a tener ese equilibrio, esa paz, esa felicidad contigo, como lo veíamos al principio con esta carta del 10 de copas. Pero esta persona sabe que no va a ser algo sencillo porque sabe que tiene que superar sus propias equivocaciones, tiene que superar esos miedos porque sabe que también hizo algunas cosas mal. En conclusión, yo diría que esta persona con este caballo de bastos que veíamos por acá en la tirada nos indica que esa persona dejará atrás sus dudas, sus miedos y vendrá hacia ti y tratará de dejar atrás esa soledad, esa etapa de introspección marcada por esta carta que veíamos acá del ermitaño, ¿sí? En el que él o ella misma se encuentran. Esta persona ha tenido que reflexionar mucho y al final ha decidido tomar el camino hacia ti, ese camino de alegría, de paz, de felicidad. Para finalizar esta lectura y por la energía que siento es que después de pasar por esta evolución en la relación, esta relación estará marcada por la confianza por parte de esta persona hacia ti, Tauro. Bueno, Tauro, esa es la energía general de la tirada para el día de hoy. Espero que te haya sido de tu agrado esta lectura y si es así, por favor, regálame tu like para el video para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. No olvides suscribirte a mi canal, El Mensajero de la Luz, y darle clic a la campanita. Te envío muchos saludos y bendiciones. Espero que la pases bien. Pásala bien, Tauro.